Muchos compuestos de fósforo son constituyentes biológicos esenciales, ya que forman parte de numerosas moléculas como ácidos nucleicos, fosfolípidos, coenzimas, etc. La química del fósforo se ha desarrollado fundamentalmente en los siglos XIX y XX, llegando en los años 30 del siglo pasado al conocimiento del efecto tóxico que estos compuestos podían tener, y su posible uso como insecticidas fue avanzando, además de los posibles usos que también se les atribuyó como gases de guerra. Desde finales de la década de los 30 se han elaborado y comercializado en todo el mundo cientos de compuestos organofosforados como insecticidas en una gran variedad de formulaciones, alcanzando su punto máximo en la década de los 70, cuando la mayoría de los insecticidas organoclorados se eliminaron o prohibieron. El mecanismo de acción de los organofosforados se sugirió ya en 1939, estableciéndose finalmente que la toxicidad del paratión se debía a la inhibición de la acetilcolinesterasa. La fórmula general de los compuestos organofosforados deriva del ácido fosfórico y responden a la estructura que aparece en la diapositiva, donde el fósforo está unido con un doble enlace a un azufre o a un oxígeno. Los grupos R1 y R2 son grupos aril o alquil, aunque son posibles también otros grupos. Por X se conoce al grupo saliente, que se elimina cuando el organofosforado fosforila a la enzima acetilcolinesterasa. Este grupo saliente se une al fósforo y puede ser un grupo halógeno, alifático, aromático o heterocíclico. Según los elementos que ocupan determinadas posiciones en la molécula, los organofosforados se pueden dividir en diversos grupos, de los que los más comercializados son fosfatos, fosforotioatos y fosfonatos, entre otras formas químicas, dando lugar a compuestos como el clorfenbinfos, el diclorbos, clorpirifos y diacinón, entre muchos otros. La mayoría de los organofosforados que se utilizan como insecticidas son fosforotioatos, es decir, el fósforo tiene un doble enlace con el azufre y necesitan ser bioactivados in vivo con sus análogos de oxígeno para ejercer su acción tóxica. Algunos compuestos tienen un doble enlace con oxígeno y no requieren ninguna bioactivación. La bioactivación puede ser una desulfuración oxidativa, una formación de sulfóxido y posterior sulfona, etc., y está mediada por una variedad de enzimas del citocromo P450. Otras reacciones catalizadas también por este citocromo o por esterasas hidrolíticas, como por ejemplo las carboxilesterasas y la paraoxonasa 1, desintoxican los organofosforados formándose compuestos de nula o al menos menor toxicidad. Los organofosforados se han utilizado y se utilizan como plaguicidas, insecticidas, acaricidas, fungicidas, defoliantes y herbicidas, siendo susceptibles de la intoxicación por estos compuestos todas las especies animales, incluido el ser humano. En general, los organofosforados se absorben bien por cualquier vía, ya que son liposolubles y se distribuyen bien por todo el organismo, sobre todo a los tejidos ricos en lípidos. Los podemos encontrar en hígado, riñón, sistema nervioso, grasa, músculo, etc., pero no se acumulan en las grasas por la eficacia de los procesos de biotransformación. La capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica varía según el compuesto. Las vías metabólicas son rápidas y se eliminan sobre todo vía renal. Algunos compuestos o sus metabolitos pueden atravesar la barrera fetoplacentaria y causar daño en el feto. Los insecticidas organofosforados son neurotóxicos. Su selectividad de especie es baja, por lo que los mamíferos son muy sensibles a su toxicidad. En el mecanismo de acción sobre la enzima, cabe destacar que primero se produce una fosforilación de la misma, con la pérdida del denominado grupo saliente. A partir de aquí, se puede producir una hidrólisis del complejo, aunque es un proceso muy lento. Cuando la enzima pierde uno de los dos grupos alquilo, se dice que la enzima ha envejecido, siendo ya irreversible el proceso. El mecanismo de acción más importante de estos compuestos consiste pues en la inhibición de la enzima acetilcolinesterasa, acumulándose acetilcolina en la sinapsis colinérgica, con sobreestimulación de los receptores colinérgicos de tipo muscarínico y nicotínico. Al estar localizados en la mayoría de órganos y tejidos,
se produce lo que se denomina un síndrome colinérgico, con alteraciones en el sistema nervioso central, temblores, espasmos, alteraciones gastrointestinales, etc., pudiendo provocar la muerte por insuficiencia respiratoria. Otros síndromes descritos son el denominado síndrome intermedio, que aparece a los pocos días de haber sufrido una intoxicación aguda y que consiste en debilidad muscular y del que se desconoce su mecanismo, y la polineuropatía retardada inducida por organofosforados, que consiste en una axonopatía sensitivo-motora distal no relacionada con la inhibición de la acetilcolinesterasa, sino con la denominada esterasa viana de neuropatía, presente en tejido nervioso y otros tejidos, y para la cual se necesita que se produzca el fenómeno de envejecimiento. Los síntomas son debilidad progresiva y pérdida sensorial en las extremidades, de forma retrógrada, que se observan entre 2 y 3 semanas tras la exposición. Es un fenómeno complejo, pues no todos los inhibidores de esta enzima producen este proceso y solo ciertos organofosforados pueden inducirlo. A modo de ejemplo, la IARC considera al paratión en el grupo 2B, al metilparatión en el 3 y al malatión, tiazinón y glifosato en el 2A. La información relativa a la legislación que regula los límites máximos de estos compuestos en productos alimenticios, así como estos límites, se puede consultar en la dirección web que aparece en la diapositiva. Por su parte, el Real Decreto 1749 de 1998 considera a los compuestos organofosforados en el grupo 2, apartado 3.